Buenos días. El día de hoy nos encontramos con la grata visita del doctor Alberto Moya Obeso. El doctor Moya ya es bastante conocido en esta ciudad universitaria, pero siempre viene bien una presentación. El doctor Alberto Moya Obeso es antropólogo por la Facultad de Ciencias Sociales, es ahora mismo docente en la Escuela de Pregrado y de Posgrado. Es investigador en las áreas de educación y ciencias sociales. Podemos destacar dentro de sus publicaciones la tesis Sindicalismo aprista y clasista, que él luego pudo publicar a través de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también la publicó a modo personal. Y en el área de las ciencias de la educación, tiene dos investigaciones que son bastante importantes. Una de ellas es pensar, investigar en la era del conocimiento, y la otra es el modelo educativo universitario. También entre sus logros profesionales y académicos fue gestor fundador del Centro Educativo Experimental Rafael Narváez Cainillas. Se ha desempeñado, como mencionamos al inicio, como decano de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, y es paz director de la Unidad de Posgrado de Educación de la UNT. Él ha sido reconocido con una medalla de honor que le fue otorgada por el Colegio de Profesores del Perú, en mérito a su brillante trayectoria de investigador e invalorable aporte al desarrollo de la educación y cultura nacional. Esos son solamente algunos datos de la trayectoria del doctor Alberto Moya, a quien le damos una bienvenida. Buenos días, doctor Alberto Moya. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos dispuestos a responder a las preguntas que ustedes crean pertinentes. Muchas gracias. Doctor, desde su visión sociológica y perfil de educador, ¿cómo describe usted la interrelación entre sociedad, educación, cultura y ciudadanía? Bueno, la relación es sumamente estrecha. Todos estos componentes que has mencionado se dan no solamente entre los procesos sociales, culturales, ciudadanos, sino también se articulan directamente con el proceso educativo, ¿no? En el campo de la educación no se puede ir más allá si es que uno no conoce la problemática social de un país. Hoy, por ejemplo, se está reconociendo que gran parte de nuestra población estudiantil, que está todavía niña, o que está en etapa de educación primaria, está sufriendo de una desnutrición bastante fuerte, ¿no? Y la desnutrición no es un problema educativo, ¿no? Sí, no es un problema social, pero siendo un problema social, por ejemplo, tiene directa articulación con los procesos educativos. ¿Y qué podemos decir de los procesos educativos? ¿Quién aprende más? ¿Aquel que está nutrido o el que está desnutrido? Aprende más el que está nutrido. El que está desnutrido tiene dificultades, tiene más limitaciones para enfrentar a los procesos educativos. Y ese es un elemento que la educación no lo ha discutido, ¿no? Pero que es necesario discutirlo porque ahí está un poco en juego la balanza del rendimiento de nuestros estudiantes, ¿no? Por más que hagamos muchas cosas en el campo de la educación, pero si lo mantenemos desnutridos a gran parte de la población estudiantil, de primaria especialmente, las dificultades van a ser cada vez más fuertes. Doctor, desde la perspectiva de la sociología de la educación, ¿qué relación establece usted entre la formación y el desarrollo social? Bueno, cuando hablamos de desarrollo social, hablamos de un proceso que tiene que ver con el conjunto de reacciones que hace la sociedad, que hace el Estado, que hacen los profesores, que hacen los que conducen un determinado país para hacer que todo esto vaya en la mejor dirección, de tal modo que si nosotros no conocemos esos procesos sociales, bien difíciles que podamos entender claramente lo que puede estar ocurriendo en los procesos educativos. Por ejemplo, dentro de los procesos educativos no son
orienta, ¿no? Se nos ha orientado a articular a la educación con el desarrollo de lo que se denomina en el campo de la economía política fuerzas productivas, ¿no? Que es una categoría económica, ¿no? Pero siendo una categoría económica, es fundamental intentarlo y vincularlo con el proceso educativo, porque de hecho, así uno no lo quiera, están vinculadas, están interrelacionadas, pero es mejor tener la claridad de esa vinculación para impulsar con fuerza a la educación. En la medida que desarrollamos con fuerza de educación, se van desarrollando las fuerzas productivas. Si las fuerzas productivas se desarrollan, quiere decir que hay mayores capacidades de parte del Estado peruano, de parte de la sociedad, para solucionar los problemas económicos que éste pueda tener, ¿no? Pero si el desarrollo de las fuerzas productivas es escaso, el desarrollo de la educación es escasa, las fuerzas productivas también se limitan. Y al limitarse, las fuerzas productivas, la capacidad de producción de los peruanos, la capacidad de desarrollo de los peruanos se limita, se bloquea, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, es una categoría central, ¿no? Que proviene de la sociología, pero también desde la economía, para impulsar el proceso educativo, ¿no? Porque potencia el desarrollo de fuerzas productivas. Y quien tiene ahora el desarrollo de las fuerzas productivas más avanzadas son los que tienen más posibilidades de seguir desarrollándose. Y ese no es el caso del Perú, lamentablemente. Desde su perspectiva como agente transformador de cultura, desde la educación, es importante conocer cómo entiende y define la sociología y la cultura, y cuál es el aporte a la base conceptual metodológica de la construcción curricular en el ámbito universitario. Por ahí también el asunto es bastante claro, ¿no? Si uno no entiende a la sociedad y a las diversas ciencias, caso de la sociología, caso de la antropología social, caso de la arqueología, caso de la historia, etcétera, etcétera, no vamos a poder comprender el desarrollo de nuestro país y por lo mismo no podemos impulsarlo a los horizontes donde quisiéramos que llegue todo esto que estamos conversando. En cambio, si uno maneja bien esos aspectos, tiene posibilidades no solamente de rescatar la identidad para nuestro propio desarrollo, ¿no? Sino que es fundamental para, a través de eso, impulsar todos los procesos que contribuyen al desarrollo de los seres humanos. De tal manera que hay una estrecha relación entre todos ellos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de procesos que tienen que ver con actividades que por lo general todos nosotros conocemos como el arte, ¿no? A veces no lo tomamos muy en cuenta, ¿no? Si hablamos de procesos que tienen que ver con el proceso de educación física, también no lo tomamos en cuenta, ¿no? Sí, son cursos que como que se han visto un poco relegados, ¿cierto? Pero la educación física y el arte son fundamentales en el proceso educativo integral. Está muy relegado, lamentablemente, ¿no? Cuando fundamos el Rafael Narváez Academias, pues nos tratamos de orientar en una nueva dirección y creamos los talleres de arte y los talleres de deporte, ¿no? En inicial, en primaria, en secundaria, que hasta la fecha se mantiene, ¿no? Yo he sido espectador este día domingo de un festival deportivo de Rafael Narváez Academias con motivo de que este año cumple sus 25 años, es decir, su boda de plata. Y me ha gustado tremendamente que los niñitos de 2 años estén participando en el coliseo que tiene el colegio Rafael Narváez Academias, hasta los chicos que están terminando la secundaria el 5º año, ¿no? ¿Y qué hemos visto ahí? Que el arte no ha sido solamente que el deporte no ha sido solamente movimientos musculares, sino ha sido acompañado de un proceso de desarrollo artístico. Ha sido acompañado con ello. ¿Y por qué hemos insistido desde 1995 en el Rafael Narváez Academias en caminar en esa dirección? Ya teníamos conocimientos preliminares de cómo la ciencia venía avanzando en el planeta y que sostenía la ciencia para ir vislumbrando lo que se venía, ¿no? Que si uno
desarrolla las artes, lo primero que hace es desarrollar su capacidad de creación de los seres humanos que se dedican a las artes. ¿Hay algún literato, por ejemplo, que pueda ser no creativo? No. Los literatos son generalmente creativos cuando crean un cuento, una novela, ¿no? O algo parecido, ¿no? Y también en el deporte, ¿no? Los que hacen el deporte también está estudiado que tiene directa relación con el movimiento de las neuronas, ¿no? El movimiento físico, deportivo, la neurona tiene más posibilidades de alimentarse y de articularse unas con otras. Y justamente esa articulación es fundamental en el proceso educativo. Si no lo entendemos eso, vamos a estar perdidos. ¿En qué medida cree usted que los conceptos de sociedad, cultura, formación y ciudadanía sustentan el proceso de planificación y evaluación curricular en el contexto universitario? Claro, se articula plenamente, pero siendo articulados plenamente, tenemos que buscar por dónde es el punto de contacto fundamental de esa articulación, ¿no? Y yo diría que hoy, en esos tiempos, debemos llevarlo en un plano en el que no se está llevando, desgraciadamente, en nuestra universidad y en la Universidad Peruana, ¿no? Salvo de repente la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Que estudia, que tiene profesores investigadores y que saben mucho qué decir en estos planos, ¿no? Si yo fuera, por ejemplo, ahorita autoridad, metería, introduciría con mucha fuerza el arte, no solamente como una actividad como la que se está dando durante varios años aquí en la Facultad de Educación, sino como un elemento permanente del proceso educativo. Porque si queremos gente que cree, tiene que ser gente que esté ligada al arte, lo impulsa más, ¿no? De lo contrario es muy frío, muy limitado y no puede desarrollarse. Necesitamos que desde la ciudadanía, ¿no?, los deberes y los derechos también sean respetados, ¿no? Sabemos que los derechos de nuestra población están siendo golpeados, ¿no? Especialmente las mujeres hoy vienen siendo muy golpeadas desde el punto de vista física, desde el punto de vista de la criminalidad, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con el desarrollo de la sociedad y, por supuesto, con el desarrollo de la educación. Pero la educación por sí solo no puede bloquearla, ¿no? La sociedad, las modificaciones en la sociedad tienen que ser fundamentales para impulsar desde la educación todos esos procesos que tienen que ver con la ciudadanía. ¿Qué recomienda usted a la docencia universitaria ante la importancia de asumir un posicionamiento sociocultural que aporta a la construcción de sus currículos en los diferentes campos profesionales? Claro, aquí los profesores somos los responsables de la forma como se han organizado los currículos, ¿no? Y todos tenemos que participar en ese proceso. Pero yo diría, más allá de que el currículo sea por competencias o con otras características, tiene que articular procesos que sean centrales, que sean fundamentales en el desarrollo de las capacidades humanas, de las capacidades creativas del conjunto de los estudiantes. Si no sentamos el peso por allí, vamos a tener mucha dificultad. Por ejemplo, ¿no?, el hecho de que nuestro país ha venido caminando durante estos últimos tiempos a desembocar en medio de una situación donde la corrupción se convierte en uno de los instrumentos fundamentales para poder avanzar por parte de individuos y de sectores sociales, pero especialmente de gente que tiene el poder en nuestro país. Y ahí están, no necesitamos inventar cifras, ahí están nuestros presidentes están siguiendo un camino, ¿no?, que ya están empezando los procesos para bloquear. Una pena, ¿no?, que prácticamente los últimos creo que los últimos 5 presidentes, 4 están en problemas de corrupción. Claro, ¿no? Y que los presidentes estén en esa situación. ¿Qué le queda a los jóvenes o a los niños que no tienen educación? Así ellos lo hacen, que son presidentes de la República. ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Es el ejemplo. Pero justamente porque viene del conjunto de la sociedad y viene
es la parte del aparato del Estado que debería dar el ejemplo por donde se debería de caminar, pero no ocurre así, ¿no? Y si vamos estudiando ese proceso, yo tengo conocimiento que en algunos centros educativos ya está apareciendo una suerte de sicariato, donde un niño de primaria le pide al otro un sol o 2 soles, ¿no? Y el otro tiene que buscar, hacer los esfuerzos de conseguir el sol o los 2 soles para darle, para que no lo atropelle, ¿no? Entonces el sicariato está metiéndose en los centros educativos. ¿Eso a qué lleva? A que dentro del currículum los valores tienen que ser un elemento central. Pero no solamente de palabra, porque si hablamos solamente de palabra, pero nos ven que hacemos otra cosa, no nos van a creer. Tiene que ser de palabra y en los hechos. Solamente en que trabajemos en esa dirección, desde el Estado, de los centros educativos, por allí, sí nos van a decir, sí, ellos tienen toda la razón. La universidad tiene que recuperar ese rol de ejemplo, de liderazgo que siempre ha tenido, ¿cierto? La universidad, los centros educativos en general. Si no, estamos cada vez perdiendo mucho piso. Doctor, a modo de conclusión, desde su perspectiva sociológica, cultural, educativa y de una ciudadanía responsable, además de los interesantes e importantes libros de su autoría, ¿qué otras fuentes de lectura que tratan sobre el tema que hemos conversado aquí recomienda usted para la comunidad universitaria? Cuando yo escribo mis libros en el campo de la educación, por lo general recurro a una literatura muy amplia, ¿no? Y parte de esa literatura muy amplia está en mi libro Pensar e Investigar en la Era del Conocimiento, ¿no? Pero puedo destacar a algunos, por ejemplo, ¿no? Yo leí con mucha fuerza a Walter Peñalosa. Walter Peñalosa fue uno de los grandes educadores de nuestro país. Dirigió la Universidad de Profesores, la Cantuta, en la capital de la República, ¿no? Y hasta las fechas finales, él fue uno de los que trabajó duramente en esa dirección, ¿no? Y él es uno de los primeros que empieza en el Perú a señalar sus apreciaciones acerca de las competencias, ¿no? Desde un modo crítico, ¿no? Porque era un hombre que leía mucho, que enseñaba mucho y que veía que por ahí no estaba el problema fundamental. Por eso es un libro que merece ser discutido, ¿no? Y hay que trabajar en esa dirección. En segundo lugar, hay un profesor más joven, ¿no? Cifredo Chiroque, cuyo trabajo es en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él viene dirigiendo una institución educativa en Lima, una suerte de ONG, viene publicando con un conjunto de investigadores trabajos en el campo de la educación, y él es un hombre muy preocupado por la educación. Se lleva hasta el milímetro el conocimiento de la cantidad de profesores que están en diversos lugares del país, qué es lo que hacen los profesores, por dónde se orientan, etcétera, etcétera, de tal manera que sus escritos son fuente valiosa para entenderlo, no solamente desde el punto de vista educativo, sino desde el punto de vista sociológico, todo lo que se puede desarrollar en esa dirección. Y ahí tenemos 2, ¿no? Pero también podríamos seguir martillando y podemos encontrar fuera de nuestro país a Pedro Demo. Pedro Demo es un investigador de Brasil, ¿no? De la Universidad del Brasil. Y ese investigador ha tenido mucha influencia en América Latina, pero especialmente en su patria, ¿no? Ha venido al Perú también, ¿no? Y es uno de los que ha venido planteando la necesidad de que las universidades se reestructuren radicalmente. Llega a la conclusión de que estas universidades, así como están en América Latina, son universidades que se están bloqueando, ¿no? Que no avanzan como debe de avanzar. ¿Y por qué no avanzan como debe de avanzar? Porque los métodos que se utilizan son los métodos más inadecuados. El profesor explica, los alumnos responden, ¿no? Que es lo general, ¿no? Pero y la capacidad de invención, de creación de los estudiantes, ¿dónde quedamos, no? Y Pedro, por ahí debemos de avanzar.
por ahí debo orientar. Cuando fundamos el Rafael Narváez dijimos algo parecido a lo que mucho más después ha señalado Pedro Remo. La creatividad tiene que ser el elemento central por donde debemos encaminar al proceso educativo, ¿no? Doctor Moya, le agradezco bastante la oportunidad de dialogar con usted y bueno, que siga yendo con éxito su carrera académica y profesional. Muchas gracias. Muchas gracias también a quienes me han entrevistado. Gracias.